Buenas a todos, espero que anden bien. Hoy les voy a presentar un video donde vamos a realizar un ejercicio práctico de la aplicación del teorema de Thevenin. Primero que nada vamos a hacer una explicación de lo que es el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos permite transformar un circuito lineal en un circuito donde solamente posee una fuente de tensión y una resistencia en serie. Simplemente vamos a tener la capacidad de transformar este circuito de los puntos terminales A y B en una fuente de tensión y una resistencia en serie. A continuación vamos a necesitar obtener la diferencia de potencial entre los terminales A y B, que va a ser igual a la tensión de Thevenin, donde primero vamos a plantear las corrientes para donde nosotros creemos que van a circular. Voy a poner I1, que ya la fuente la impone, que son 6 amperes. Vamos a tener I2, por el signo de la fuente la voy a poner para abajo, y la corriente I3 es igual a la corriente que figura en esta resistencia, en esta fuente dependiente. Bueno, vamos a plantear las leyes de Kirchhoff, donde I1 está entrando, I2 e I3 está saliendo. Luego voy a saber que I3 va a ser igual a la fuente de corriente, que son 2 veces la tensión que cae en la resistencia I4, donde esto va a ser igual a 8 I2. Luego, cuando tengo que I3 es igual a 8 I2, lo reemplazo aquí y me va a dar que la corriente I1 es igual a I2 más 8 I2, 9 I2. La corriente I1 ya la conozco, que son 6 amperes, entonces me va a quedar que I2 es igual a 2 tercios amperes. Luego, con esa corriente voy a poder calcular la caída de tensión en la fuente dependiente, en la resistencia de 4 ohmios. Luego, con esa corriente que calculamos, vamos a poder calcular la diferencia de potencial en la resistencia, donde esa diferencia de potencial es Vx la que tenemos acá, y fijémonos que la diferencia de potencial entre A y B es igual a Vx menos 5 voltios. Si yo tomo este camino, me cruzo con la diferencia de potencial Vx y me cruzo menos la diferencia de potencial que genera esta fuente. Eso va a ser igual a diferencia de potencial entre A y B, que va a corresponder a la tensión de Thevenin del circuito equivalente. Como yo ya tengo la corriente I2, yo sé que la tensión Vx va a ser 2 tercios amperes, que es la corriente anterior, por 4 ohmios, donde me va a dar un resultado de la tensión de Thevenin va a ser igual a menos 33 voltios. Esto que me da menos no es nada más que la tensión de Thevenin, en vez de estar en un sentido positivo, va a quedar apuntando para el otro lado. Nada más significa eso. Una vez que tenemos la tensión de Thevenin, la reservamos y pasamos a calcular la corriente de Norton. Aquí la corriente de Norton va a circular desde el terminal A al terminal B, pero bueno, lo tenemos abierto, así que vamos a tener que cerrarlo para que circule esa corriente. Una vez que tenemos cortocircuitado, vamos a empezar a calcular. Una vez que nosotros hacemos el cortocircuito entre A y B, los parámetros del circuito van a cambiar, así que hay que volver a calcular todo. Uno apurado puede ser que empiece a plantear mallas en este circuito o intente plantear nodos, porque estamos mecanizados en aplicar esos teoremas que nos enseñaron de tantas maneras, pero hay veces que simplemente hay que analizar un poco el circuito y ver qué condiciones aparecen cuando yo pongo un cable uniendo dos puntos. Fíjense que yo uno entre A y B, yo estoy haciendo que esta fuente, fíjense, el terminal positivo de la fuente está cayendo en esta resistencia y el terminal negativo de la fuente está cayendo del otro lado de la resistencia. Es decir, que esta resistencia tiene 5 ohmios directamente, así que yo no necesito aplicar ningún teorema de nada, simplemente aplico la ley de Ohm y puedo calcular la corriente I2. La corriente I2 me va a dar 1,25. Luego, teniendo esa corriente, yo puedo obtener la tensión esta y puedo obtener esta fuente de corriente dependiente. La corriente I1 ya la poseo, entonces ya puedo resolver lo que es la corriente de Norton aplicando la primera ley de Kirchhoff. Fíjense, la primera ley de Kirchhoff me va a decir que todas las corrientes que están entrando son iguales a las que están saliendo. En este caso a mí me interesa saber cuánto vale IN, que es la que estamos obteniendo. La despejamos, me va a quedar esta resta, y reemplazando los valores me va a quedar que I1 es 6 amperes, I2 la calculamos acá arriba,
Y la corriente I3 es la fuente dependiente, que son la caída de tensión, que es 4 por 1,25 por 2. Todo eso me va a dar la corriente de Norton. La corriente de Norton, fíjense que también me da negativa y me da 5,25 amperes. Tanto la corriente de Norton como la tensión de Norton, yo estoy en condiciones de poder conseguir la resistencia de Thevenin, que es el parámetro que nos faltaba. Fíjense que nosotros ya la tensión de Thevenin es esta tensión de aquí. Fíjense que si da negativo simplemente es poner el signo positivo de la fuente apuntando para el otro lado, no es más que eso. Y la corriente de Norton nos da negativo, entonces yo para obtener la resistencia de Thevenin es simplemente dividir la tensión de Thevenin dividido la corriente de Norton. Realizo esa operación, fíjense, las dos son negativas, la resistencia me da 0,444 ohmios. Una vez que tenemos ese valor, tenemos el resultado del ejercicio donde nos da que la resistencia de Thevenin vale esto y la tensión de Thevenin vale esto. Ya con esto podemos simplificar el circuito de esa manera. En este ejercicio yo intenté obtener el equivalente de Thevenin sacando la resistencia de Thevenin mediante la corriente de Norton. También la otra posibilidad es poder sacarla a través de una fuente de tensión que no sea la de Thevenin de prueba y que pueden ser de 1, 2 voltios, 10 voltios y calcular la corriente que sale de la misma. Nos tendría que dar el mismo resultado. En este caso me pareció más práctico calcularla así, pero bueno, también está la forma para calcularla de otra manera. Bueno, antes que todo, este fue el ejercicio, espero que les sirva y cualquier duda o cosa que necesiten, algún ejercicio que quieran que realice, me dejan ahí en los comentarios o se comunican conmigo a través de los datos de la descripción del video. Así que tengan buena vida, hasta luego.